Estamos encantados de estar Green Screen Magazine con Alejandro Boneta en el Jardín Botánico de la UNAM. Nos va a platicar la importancia de los drones en la conservación. Alejandro Boneta tiene una empresa que se llama ARD y ahorita vamos a platicar un poco más. Es una persona que conoce muy bien el país en términos de conservación, de biología, de naturaleza. Entonces va a estar muy interesante. Les presento a Alejandro. Gracias, Ana Sofía. Buenos días. Como decía, sí, llevo ya un rato metido en este tema de la conservación, ya son 20 años como fotógrafo. Como una, pues yo lo digo como algo obvio, acabé entrando en el tema de los drones, pues sobre todo por la parte de fotografía aérea, que siempre es muy interesante tener una perspectiva desde el aire de las cosas. Y a partir de ahí empezaron a salir proyectos muy interesantes en el tema de conservación, ya no directamente no solo fotografía, siempre relacionada con la foto, que es lo que le subes a un dron generalmente, pero ya enfocados a otros aspectos de la conservación y incluso de industria y otras áreas, ¿no? Cuando tengo 18 años empiezo en el mundo de la fotografía. Me interesa mucho esta particularidad de la foto, de poder captar instantes y volverlos atemporales. Empiezo la fotografía además con el alpinismo, entonces también hay una relación inmediata con la naturaleza. Empiezo a fotografiar las montañas de México y a viajar mucho a través del país para subir todas estas cimas. He subido prácticamente todas las cumbres de México, me faltó el Popo porque fue justo cuando empezó a hacer todo su show, pero esto me empieza a abrir los ojos y a ver una perspectiva diferente de la naturaleza. Siempre he tenido un gran amor por la naturaleza desde muy niño. Siempre he tenido toda clase de mascotas, bichos y demás, y para mí fue muy grato el poder empezar a hacer coincidir un hobby muy padre como es la fotografía con la parte de naturaleza, documentar la naturaleza y mostrarle a la gente cosas que generalmente no se ven, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de la importancia que esto tenía, pues, obvio, para poder conservar el entorno, poder ayudar a dejar un registro de la situación de nuestro país y de su naturaleza en un determinado momento de tiempo, y empecé a ver que esto servía para cambiar la mentalidad de la gente. Entonces fue como empecé a ubicar mi camino dentro de la conservación hace ya, insisto, más de 20 años. A finales del 2012 tengo la oportunidad de participar en un proyecto editorial sobre sitios arqueológicos de Campeche. En ese momento se nos ocurre a la persona que me invita y a mí el utilizar un dron para hacer tomas aéreas de cada sitio, cosa que nunca se había hecho, de los sitios arqueológicos específicamente de Campeche, insisto. Y el resultado obtenido fue tan interesante que, digo, además de que se publicó en este libro, cada uno de los sitios abre, los capítulos dentro del libro abren con una fotografía aérea del sitio, que además hay muchos sitios que no se habían fotografiado desde el aire. Entonces es muy interesante esta nueva perspectiva y esta nueva posibilidad que abren los drones. Me resulta bastante atractivo, le veo el gran potencial que tiene. O sea, hay muchas tomas que eran simplemente imposibles de hacer aún con un helicóptero por temas de autonomía, llegar al lugar, complejidad, costos, etcétera. Y acá fue simplemente llevar un aparatito con una GoPro en una maleta, íbamos en una cuatrimoto y así nos echamos 3 horas para llegar a un sitio arqueológico, sacar el aparato, volarlo y tener unas tomas aéreas. Fue mágico eso, me pareció muy interesante, y es a partir de entonces que le veo, insisto, este gran potencial al mundo de los drones, que además empezó a crecer a partir de entonces de manera exponencial, y vi la necesidad, pues ya porque empezaba a tener contratos al respecto, de hacer una empresa que se dedicara especialmente al tema de los drones. Entonces es cuando surge el año pasado ARD,
con la finalidad de atacar el mercado de los drones de una manera muy profesional, ¿no? Siempre me ha interesado eso, o sea, yo no quiero que este asunto de los drones sea como un juego, sino, como lo comentábamos antes, estoy con la tarea de evangelizar prácticamente a la gente, y es parte de lo que hacemos en la empresa, para enseñarle a los clientes el potencial que tienen los drones, las capacidades reales que existen, y que obviamente esto baja muchísimo los costos y permite además hacer investigaciones que antes eran inviables por lo mismo, ¿no? Tanto por costos como por la incapacidad de tener una aeronave tripulada para un proyecto muy específico. Pues mira, ARD es, vamos a decir que la representación legal, moral de mi persona. A final de cuentas es una extensión de mis ideas, es la que legalmente ejecuta mis ideas. Entonces pues es más bien un tema de cuál es la idea de Alejandro Boneta. O sea, Alejandro Boneta lo que busca con esto es posicionarse como uno de los principales medios o principales personajes dentro del medio de los drones a nivel internacional, no solamente en México. A mí lo que me interesa es que ARD, mi equipo y yo en lo particular también, podamos llegar muy lejos con esta empresa, enfocándonos, insisto, siempre en el tema de los drones. Tengo aparte todo el mundo de la fotografía, ¿no? Pero esto es específicamente drones, y drones además para muchos temas, ¿no? O sea, el tema drones, insisto, está dando para mucho, cada vez se abren más puertas, y lo que queremos es ser una punta de lanza. O sea, no solamente para las empresas, sino también para la gente. O sea, también estamos buscando capacitar personas. O sea, queremos que los drones no se empiecen a satanizar como ya está sucediendo en otros países, sino que se vea el potencial de esta nueva herramienta, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos vemos? Nos vemos de aquí a 10 años como una empresa posicionada internacionalmente, y además con esta misión siempre de capacitar y educar a la gente en el tema de los drones. Un aspecto muy importante para nosotros en la empresa es el tema de la conservación. Definitivamente es uno de los puntos clave dentro de ARD. A mí me interesa obviamente seguir utilizando, así como empecé con la fotografía, a cambiar mentalidades. Ahora quiero utilizar los drones para no solo cambiar mentalidades, sino también ayudar a investigadores a que puedan realizar de manera más eficiente sus trabajos. El tema de los drones en la conservación también es bastante reciente. De hecho, ahorita que lo mencionabas, a nivel internacional empieza Drones for Conservation a trabajar en proyectos muy interesantes con orangutanes. Lo que hacen es sobrevolar determinadas áreas para documentar a través de fotografía las copas de los árboles, y con esto saber dónde están los nidos de los orangutanes. Esto sirve pues obviamente para determinar la cantidad de individuos que existen en una determinada área, y con base en eso pues hacer estudios al respecto. Y además al identificar desde el aire los nidos, geográficamente los ubicas y puedes después saber más o menos por dónde andan los animales. Esto es un ejemplo muy padre, muy interesante de lo que está realizando con drones, pero es solamente la punta del iceberg. O sea, hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer con los drones dentro de la conservación. Mencionaste ahorita algo que es muy importante. Hay 3 aspectos cruciales de los drones por los que resultan muy interesantes para el tema de la conservación. Cuando hablamos de los métodos tradicionales, ¿no? Lo que existe actualmente, que son satélite o vuelos en avioneta o con aeronaves tripuladas, tenemos problemas que pues por los mismos tipos o sea, por las mismas tecnologías utilizadas no se pueden superar, ¿no? Uno es el costo. O sea, es muy costoso para la mayoría de las investigaciones, y contar con imágenes satelitales es terriblemente costoso. El otro es la resolución física de las imágenes. Tenemos muy poca resolución en imágenes de satélite. Podemos tener una gran resolución, pero esto eleva mucho el costo. Pero generalmente estamos hablando de 5 metros por píxel. O sea, es una resolución que no me permite distinguir ningún individuo
incluso a nivel vegetal, es muy difícil distinguir individuos con esos tipos de resoluciones. Y la otra también que es muy importante, la temporal. O sea, la resolución temporal, en el caso de los satélites, es muy poca. Estamos hablando de que puedes tener un estudio realizado con satélite al año, 1 o 2 cuando mucho, ¿no? Y además tienes el problema de que generalmente cuando te entregan los resultados del satélite, el fenómeno ecológico ya pasó. Entonces estos tres problemas fundamentales para el estudio desde el aire dentro de la ecología se resuelven con los drones. Si bien tenemos el problema de la autonomía con los drones y algo que le llamamos el efecto popote, porque tú puedes sacar de un área pequeña mucha información, el problema sigue siendo ese, que es un área pequeña, ¿no? O sea, no estamos hablando de las grandes áreas como las que cubren los satélites, pero la ventaja que tenemos con el dron es que de esa área pequeña vamos a sacar muchísima información, vamos a tener resoluciones a nivel centímetro. Eso nos va a permitir no solamente ubicar individuos, sino también identificar especies. O sea, podemos ver las hojas de los árboles, identificar la cobertura vegetal, dónde termina un individuo, dónde comienza otro y qué tipo de especie es. Además podemos saber el estado de ese individuo, o sea, ya podemos saber de manera individual en el aspecto de estudio de vegetal, podemos saber exactamente cuál es el estado de un bosque, por ejemplo, ¿no? Y saber a nivel individuo cuáles son los individuos que se encuentran enfermos, si es el caso. El otro aspecto, la resolución temporal. Subo el aparato, o sea, yo llego a un lugar, lo armo, lo subo, empieza a volar, hace su sobrevuelo encima del espacio, inmediatamente puedo analizar los resultados. O sea, yo tengo la capacidad de en ese momento sacar la tarjeta del dron y analizar los resultados, hacer un análisis en campo previo de la situación de lo que acabo de ver, sin tener que esperar meses para obtener el resultado. Y la otra que es importantísima, que esto es lo que más nos abre las puertas, todo esto a un precio sumamente accesible. O sea, los costos de generar este tipo de imágenes bajaron muchísimos. Estamos hablando de que las imágenes de satélite, vamos, son carísimas, solamente las pueden pagar instituciones gubernamentales, es muy difícil que un proyecto de un investigador a nivel universidad lo pueda pagar. Y en cambio, en el caso de los drones, esto ya se abre completamente las puertas, ¿no? O sea, para cualquier tipo de investigación. Aquí hay un tema también importante, los drones no reemplazan a los métodos tradicionales. O sea, los métodos tradicionales se tienen que seguir utilizando para identificar espacios particulares a donde se quiere hacer un estudio mucho mayor. Entonces, si yo tengo un área muy grande, por decir de un manglar, no puedo utilizar un dron en muchos casos, no podría utilizar el dron por el área que tiene que cubrir, es demasiado grande. Claro, si estamos hablando de miles de hectáreas, o no sé, si hablamos por ejemplo de 500 hectáreas, ya tendríamos que pensar en la posibilidad de utilizar un dron. O sea, hay ciertas áreas y depende también los terrenos, etcétera, donde definitivamente los drones pueden ser utilizados. Me voy a tardar tal vez un poco más, definitivamente si contrato una avioneta y le pongo una cámara RGB y cámaras multiespectrales, voy a poder cubrir áreas muy grandes en un mismo día. Definitivamente no lo voy a poder hacer en un solo día con un dron. Pero la ventaja es que, de nuevo, es un tema de costo-beneficio. O sea, el costo que me puede costar con una avioneta tal vez es mucho mayor que si lo hago a lo largo de algunos días, una semana con un dron. La otra cuestión es de que con el dron es repetible. O sea, yo puedo volar un pequeño espacio o cierto número de hectáreas, aterrizo el aparato, veo los resultados en ese momento. Si los resultados no son óptimos, puedo volver a hacer el vuelo. En cambio, si lo hago con una avioneta y tuve problemas al momento de hacer el levantamiento, una nube por la altura a la que estoy volando, que se atraviese una nube que ya no me permita ver lo que hay abajo, pues volver a hacer el vuelo implica toda una logística muchísimo más grande y obviamente costos muchísimo más altos. Entonces, sí es un tema de investigar hasta dónde es posible, ¿no? O sea, sí he tenido casos donde
ya se empieza a sopesar la idea de utilizar un dron en lugar de una avioneta por las áreas que se están considerando para ello. Y el otro tema es, insisto, la cuestión temporal. O sea, el tema de subir con una avioneta, hacer el sobrevuelo, hacer la documentación con fotografía, bajar, analizar los resultados, etcétera, puede llegar a tomar varias semanas. Con el dron, al momento que yo bajo el aparato y descargo las fotografías, puedo saber el estado de resultados del trabajo realizado y saber si funciona o si lo tengo que volver a hacer. E incluso desde ahí ya puedo empezar a tener una imagen general de los resultados que estoy buscando para una determinada investigación. Entonces estamos hablando no de resultados inmediatos, porque sí, la postproducción de este tipo de trabajos también toma su tiempo, pero vamos a decir que de las semanas o meses que pueden tardar los métodos tradicionales, en el caso de los drones estamos hablando de días o hasta una semana quizá, ¿no? Parte de nuestra tarea, como lo comentaba también hace rato, es esta necesidad que tenemos de informar a la gente, ¿no? De poderles decir hacia dónde tienen que ir las cosas, cuáles son los caminos que tienen que tomar. Nos parece muy importante mencionar que, bueno, de nuevo, los drones no son juguetes. O sea, sí hay un área que se puede considerar como juguete, pero definitivamente para las ONGs o para las instituciones interesadas en obtener resultados científicos consistentes y valiosos, no se puede ver a los drones como un juguete, sino como una herramienta. Y como cualquier herramienta profesional, requiere de capacitación. No es simplemente llegar a un lugar, comprarla y creer que por eso se va a poder volar. Existen infinidad de ejemplos en internet de gente que lo hace de esa manera y pierde su inversión en cuestión de segundos. Entonces es importante acercarse a los expertos. Nosotros ofrecemos obviamente este servicio a cualquiera. Nos interesa mucho conocer sobre todo de proyectos de conservación, de ONGs y de otras instituciones. Queremos ayudar, queremos ser parte de estos proyectos utilizando nuestro conocimiento en el tema de los drones. Insisto, no son juguetes, hay que saberlos volar. Conozco de varios casos ya de instituciones que han comprado estos aparatos y que desgraciadamente no logran ningún resultado eficaz y lo único que hacen es gastar tontamente una inversión que puede ser además una inversión muy redituable, que se paga sola y que puede generar resultados que nunca se habían tenido, ¿no? Entonces sí es muy importante que se acerquen a gente que sabe del tema, gente profesional que ya esté capacitada en ello, y dentro de muy poco vamos a tener además también la necesidad de volar con licencia. O sea, ya están por salir nuevas regulaciones donde se va a exigir el tener una licencia de vuelo y bueno, no cualquiera va a poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Nosotros estamos muy de cerca en estos temas y obviamente confío en que vamos a ser de los primeros en México que van a obtener la licencia para drones. Entonces pues estamos a disposición de la gente, ¿no? El tema de regulaciones es muy importante. Estamos por ver ya la luz de estas nuevas regulaciones que pues, van a ser obligatorias para todos los pilotos de drones. Actualmente la Aeronáutica Civil en México emitió ya una serie de normas para poder volar drones de las distintas categorías, pero desafortunadamente todavía no es una ley, todavía no es algo obligatorio. O sea, sí son reglas que definitivamente cualquier piloto de drones debería de observar, porque además existe un gran problema actualmente justamente de ignorancia en el tema de los drones. O sea, a la gente se le hace muy fácil, y es muy fácil, sacar el aparato de su caja, ponerle baterías y echarlo a volar sin tener en consideración los problemas que esto puede acarrear. Hay gente que una de las principales preguntas que me hacen como piloto de drones es ¿qué tan alto puede volar el aparato? Bueno, definitivamente pueden volar muy alto, pero no se trata de qué tan alto pueda llegar, sino realmente necesito hacer que vuele tan alto, necesito estar a esa altura. Generalmente los drones los tenemos que volar a alturas mucho más bajas, justamente por esta capacidad que tienen de obtener resultados mucho más precisos que los métodos tradicionales. Entonces,
hay que tener ese tipo de cuidados, porque volar un dron arriba de 200, 300 metros en la Ciudad de México, por ejemplo, ya implica entrar en la ruta de aproximación de los vuelos comerciales que llegan al aeropuerto. Y un dron tiene el potencial suficiente para provocar un accidente serio. Entonces es muy importante que la gente conozca estas regulaciones, que se apegue a ellas, que las siga. Yo creo que es mucho más importante la seguridad a tratar de realizar un trabajo a costa de esta seguridad, ¿no? O sea, no nada más la seguridad del aparato, sino evidentemente la seguridad de la gente que se encuentra abajo del mismo y que puede correr un riesgo, como son los que están, pilotos que están volando aviones comerciales, helicópteros, etcétera. Entonces, esta regulación se va a volver eventualmente, yo creo que en cuestión de unos meses, obligatoria. Pero por el momento, pues yo sugiero que todas las personas que quieran acercarse a este tema de los drones o que estén empezando a abordar ya el tema de los drones, que las sigan las normas que existen actualmente. Porque eventualmente, insisto, van a ser una regla, ¿no? Van a ser una ley que vamos a tener que seguir todos los pilotos.